No eran monstruos, no cazaban humanos, no destruían ciudades, pero los griegos les tenían un tipo de miedo diferente al que sentían por la hidra o por Medusa. Los sátiros representaban algo que la civilización griega intentaba constantemente controlar: el caos. Eran la parte del ser humano que quiere beber sin límite, bailar hasta el colapso, perseguir todo deseo sin consecuencia y reírse de las reglas que mantienen funcionando a una sociedad. Mitad hombre, mitad bestia, los sátiros eran el recordatorio permanente de que debajo de cada ciudadano griego, educado y racional, seguía existiendo un animal. Los sátiros aparecen desde los textos más antiguos de la literatura griega. Hesíodo, en el siglo VIII a.C., los menciona en su catálogo de las mujeres como seres inútiles e incapaces de trabajar. Homero no los nombra directamente en la Ilíada ni en la Odisea, pero el himno homérico a Afrodita, compuesto entre los siglos VII y VI a.C., los describe como compañeros de las ninfas en los bosques. Desde el principio, los sátiros estuvieron asociados con la naturaleza salvaje, los espacios fuera de la ciudad, los bosques y las montañas, donde la civilización no llegaba. Su origen mitológico varía según la fuente. Hesíodo los vincula con las ninfas como parte de una misma raza de seres menores. Otras tradiciones los hacen hijos de Hermes, el dios mensajero, lo cual explicaría su naturaleza engañosa y su inclinación por el robo y las travesuras. Una versión menos conocida, recogida por Nono de Panópolis en sus Dionisíacas del siglo V después de Cristo, los hace nacer directamente de la tierra o de los árboles, como extensiones vivas del bosque. Pero la tradición más extendida los vincula inseparablemente con Dioniso, el dios del vino, la fertilidad y el éxtasis. Los sátiros eran el séquito permanente de Dioniso. Donde iba el dios, iban ellos. Cuando Dioniso marchó a la India, según el mito narrado por Nono, los sátiros fueron parte de su ejército. Cuando Dioniso celebraba sus rituales, los sátiros bailaban a su alrededor. Eran sus devotos más fieles y también los más descontrolados. La apariencia de los sátiros cambió significativamente a lo largo de la historia griega, y es importante distinguir las versiones porque son muy diferentes entre sí. En el período arcaico y clásico, los sátiros griegos no tenían patas de cabra. Esa imagen es posterior. Los sátiros originales de la cerámica ática de los siglos VI y V a.C. tenían cuerpo humano completo, piernas humanas, pero con cola de caballo, orejas puntiagudas similares a las de un caballo y nariz chata y ancha. Muchas representaciones los muestran con una erección permanente, lo cual no era un detalle obsceno gratuito, sino un símbolo visual de su naturaleza. Deseo constante, sin freno, sin vergüenza. Eran peludos, musculosos, con barba, y su expresión facial en la cerámica es casi siempre una sonrisa burlona o una carcajada. La confusión con las patas de cabra viene de la fusión con otro ser, el dios Pan. Pan era una divinidad arcadia con torso humano y piernas de cabra, cuernos y barba caprina. Era un dios de los pastores, los rebaños y los espacios salvajes. Con el tiempo, especialmente en el período helenístico y romano, Pan y los sátiros se mezclaron en la imaginación popular. Los romanos directamente los fusionaron con sus propios espíritus del bosque, los faunos, que sí tenían patas de cabra. De ahí viene la imagen moderna del sátiro con cuernos y piernas caprinas. Pero para los griegos del período clásico, un sátiro y Pan eran cosas distintas. El sátiro tenía cola de caballo. Pan tenía patas de cabra. En cuanto a su tamaño, los sátiros eran de estatura humana o ligeramente más bajos. No eran gigantes ni criaturas diminutas. Podían mezclarse entre los humanos si no fuera por sus rasgos animales. Su fuerza era comparable a la de un hombre adulto, tal vez algo superior por su naturaleza salvaje.
pero no eran guerreros, no usaban armas. Su herramienta principal era el tirso, una vara cubierta de hiedra asociada con el culto a Dioniso, aunque lo usaban más como objeto ritual que como arma. El nivel de peligro de los sátiros para los humanos era bajo en términos de violencia directa, pero alto en términos de lo que podían provocar. No mataban, no devoraban, no petrificaban, pero podían arruinar una vida de otras formas. Los sátiros perseguían obsesivamente a las ninfas y a las mujeres mortales. En la cerámica griega aparecen constantemente persiguiendo a ménades y ninfas, en escenas que los griegos representaban con naturalidad, pero que hoy se leerían como acoso. Los sátiros también eran conocidos por emborrachar a los viajeros, por robar provisiones, por llevar a las personas a estados de frenesí donde perdían el control de sí mismas. El verdadero peligro de un sátiro no era que te matara, era que te convirtiera en algo parecido a él, alguien que había abandonado toda moderación. Para los griegos, que valoraban el concepto de sofrosine, el autocontrol y la mesura, eso era una forma de destrucción. El sátiro más famoso de toda la mitología griega fue Sileno. Según la tradición recogida por múltiples fuentes incluyendo a Platón, Sileno era el más viejo de los sátiros, el tutor y padre adoptivo de Dioniso. Era representado como un anciano gordo, calvo, borracho permanente que necesitaba un burro para desplazarse porque rara vez podía mantenerse de pie por su cuenta. Pero detrás de esa apariencia ridícula se escondía una sabiduría profunda. Según Aristóteles, citado por Plutarco, el rey Midas capturó a Sileno emborrachándolo y atándolo mientras dormía. Midas le exigió que compartiera la mayor sabiduría que conocía. Sileno se resistió, pero finalmente habló. Le dijo a Midas que lo mejor para el ser humano era no haber nacido nunca, y lo segundo, mejor era morir lo antes posible. Esa frase se convirtió en una de las sentencias filosóficas más citadas del mundo antiguo. Salió de la boca de un sátiro borracho y grotesco. Los griegos entendían la ironía. La verdad más profunda venía del ser más ridículo. Sileno aparece también en los diálogos de Platón. En el banquete Alcibíades compara a Sócrates con Sileno. Dice que Sócrates es como una de esas estatuas de Sileno que los artesanos vendían en Atenas, feas y grotescas por fuera, pero si las abrías encontrabas imágenes de dioses en su interior. El filósofo más importante de Grecia fue comparado con un sátiro, y fue un cumplido. Otro sátiro célebre fue Marcias. Según Apolodoro y Ovidio, Marcias encontró un aulos, una flauta doble que Atenea había inventado, pero descartado porque tocarla deformaba su cara. Marcias aprendió a tocarla y se volvió tan hábil que se atrevió a desafiar a Apolo, el dios de la música, a un concurso. Las musas fueron juezas. Apolo tocó su lira. Marcias tocó su flauta. El concurso fue parejo hasta que Apolo desafió a Marcias a tocar su instrumento al revés. Apolo podía voltear su lira y seguir tocando. Marcias no podía hacer lo mismo con una flauta. Apolo ganó. El castigo por la arrogancia de haber desafiado a un dios fue brutal. Apolo desollara vivo a Marcias. Lo ató a un árbol y le arrancó la piel del cuerpo mientras seguía con vida. Según Ovidio, la sangre y las lágrimas de Marcias formaron un río en Frigia que llevó su nombre. Este mito es fundamental porque muestra la otra cara del sátiro. Marcia no era un borracho persiguiendo ninfas. Era un artista genuinamente talentoso que fue destruido por atreverse a competir con un dios. Su castigo fue desproporcionado. Su único crimen fue creer que su habilidad merecía reconocimiento. Los griegos usaron a Marcias como advertencia sobre la ibris, la arrogancia de un mortal que olvida su lugar frente a los dioses. Pero también había en la historia una crítica implícita. Apolo, el dios de la razón y el orden, reacciona con una crueldad salvaje que lo hace parecer más bestial que el sátiro al que castiga.
Los sátiros también tuvieron un papel central en el teatro griego. Después de las 3 tragedias que cada dramaturgo presentaba en las Dionisias, los festivales teatrales de Atenas, se representaba un drama satírico. Era una obra cómica protagonizada por un coro de sátiros que parodiaba los temas serios de las tragedias anteriores. El único drama satírico completo que sobrevive es El Cíclope de Eurípides, donde Sileno y un grupo de sátiros son esclavos del cíclope Polifemo hasta que Odiseo llega y los libera. Los sátiros en esta obra son cobardes, mentirosos, borrachos y absolutamente inútiles en cualquier situación que requiera valor, pero son graciosos, y esa era su función. Después de horas de tragedia, de muerte y destino y sufrimiento, los griegos necesitaban reírse. Los sátiros existían para eso. En el mundo romano, los sátiros se fusionaron completamente con los faunos y adquirieron las patas de cabra que hoy todo el mundo asocia con ellos. Horacio y Virgilio los mencionan como espíritus de los bosques italianos. Ovidio los incluye frecuentemente en sus metamorfosis, como parte del paisaje mitológico. Los primeros cristianos los tomaron como modelo visual para representar al demonio. Los cuernos, las patas de cabra, la sonrisa lasciva, la asociación con el deseo sexual descontrolado. La imagen medieval y renacentista del diablo con cuernos y pezuñas no viene de ningún texto bíblico. Viene directamente de los sátiros griegos y los faunos romanos. De todas las criaturas de este bestiario, los sátiros son los únicos que no intentaban hacer daño deliberadamente. No eran cazadores como el Gadar. No eran trampas como el Tiyanak. No eran anunciantes de la muerte como la Banshee. Eran simplemente la naturaleza sin filtro, el deseo sin moderación, la risa sin respeto. Y para una civilización que construyó su identidad sobre la razón, la mesura y el orden, eso era suficientemente aterrador. Hola, ¿cómo están? Soy Mateo y fui el editor de este video. Y mi objetivo con este video fue mostrar al inicio a los sátiros como criaturas más de magia, de bosques mágicos, de bestias de fantasía. Y a medida que pasaba la historia y explicábamos sus orígenes, cómo lo veían en otras culturas, sus travesuras, su personalidad, fueron evolucionando a como los conocemos hoy en día en la mitología griega. Para la elaboración de este video utilizamos diferentes herramientas de inteligencia artificial. En este caso yo para la animación utilizo SuperGrok y para la generación de imágenes utilizo FreePic y también SuperGrok. El proceso es simple. Entrenamos a una IA de texto para que nos vaya dando prompts en base al guión de esta historia y que le dé más o menos la misma ambientación y el mismo como feeling que nosotros decidamos. Y podemos crear nuestros personajes, nuestros escenarios, todo el mundo donde se va a desarrollar estas maravillosas historias. Después muchas de estas imágenes las transformamos a video utilizando diferentes herramientas. Yo en mi caso utilizo SuperGrok porque considero que entiende muy bien los prompts que les damos y nos da resultados bastante exquisitos. Y una vez ya tenemos armada el guión, la historia, la narración, las imágenes, los videos generados, vamos armando en una línea de tiempo en nuestro software de edición, en mi caso DaVinci Resolve. Para darle ese toque cinematográfico te puedes meter mucho más en la historia y así utilizamos la IA como una herramienta muy eficaz para poder hacer el mejor trabajo para ustedes. Por lo tanto, si te gustó el video, apreciaría mucho que le des like, que te suscribas, apreciarías mucho el trabajo de nuestro guionista Edison Correa que escribe estas maravillosas historias, de nuestro maravilloso narrador Félix Riaño que le pone ese sentimiento, ese feeling y esa voz profunda para que te inmersas en estas historias. Y eso, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video de maravillosas historias y más mitología.